el primer programa del año 2023 en el tiempo normal, no es normal, pero en el tiempo común, en la era común, 2023, en la era común, donde hoy no nos va a acompañar la Lerer Quemaya, ¿verdad, Judith? No, hoy no nos va a acompañar. Bueno, está ahí en Cuernavaca, por si alguien conoce gente en Cuernavaca que la quiera visitar, está en Cuernavaca. Así es que si alguien nos escucha en Cuernavaca, vayan a visitarla, ya está en Cuernavaca y en vivo es hasta más entretenida y divertida que a la larga distancia. Alguien preguntó que dónde en Cuernavaca. Pues está en el Eixel de Cuernavaca. ¿Dónde está el Eixel de Cuernavaca? Eso no sé dónde está el Eixel de Cuernavaca, pero supongo que se escriben Eixel, la van a poder encontrar. ¿Y cómo se escribe Eixel? Pues E-I-S-H-E-L, Eixel, Cuernavaca, y supongo que ahí la van a encontrar. ¿Con qué vamos a empezar hoy? Vamos a empezar con cosas raras. Miren, les voy a enseñar la primera cosa rara del programa de hoy. Y eso es para que se mueran de la envidia. ¿Saben lo que era esto? Bueno, ¿saben lo que es? Es lo que sobra de una mini rosca de Reyes de Costco que he atacado con odio jarocho y con mucho gusto. Supongo que esto al rato le voy a poner un poco de Grein, rosca de Reyes con Grein, y así ya la judaicé. ¿Y por qué menciono la rosca de Reyes? Bueno, uno, porque pues muchos de los que nos escuchan seguramente los Reyes Magos les trajeron muchos regalos, y otro, porque aunque usted no lo crea, vamos a usar y vamos a hablar de los Reyes Magos en la política israelí contemporánea. Increíble como dijo Einstein, el único animal que insiste en repetir los mismos eventos y esperar resultados diferentes, esos somos nosotros. Y la rosca de Reyes nos va a servir de ancla para hablar un poco de los reyes de Babilonia, de la destrucción del templo y del señor Ben-Gvir, el nuevo terrorista, director de terrorismo del Estado de Israel, o como les dirían otros, asistente principal del primer ministro de ese país. Un programa muy interesante, porque además tenemos toda una serie de libros y de efemérides muy, a mi gusto, dignas de un programa de muchos programas, no de uno solo. Pero para muestra un botón, miren, les voy a empezar a hablar de libros raros que tengo acá. Ya que mencioné a Ben-Gvir, voy a mencionar el libro La guerra y los judíos. ¿De quién? De Vladimir Jabotinsky. Vladimir Jabotinsky es el líder espiritual del señor Ben-Gvir. Vladimir Jabotinsky era, hasta hace unas décadas, nombre casi prohibido en los anales del sionismo internacional por sus medidas y sus visiones hiper salvajes, no, hiperterroristas, no, hiper extremas, vamos a decir por lo pronto. Pero lo interesante es que, igual que ha pasado con el señor Trump, sus seguidores ya lo dejaron en la izquierda. Hoy Jabotinsky casi, para quien lo ha leído, casi podría ser considerado un comunista, o lo que sea que quieran llamarle, la extrema izquierda, comparado al señor Ben-Gvir y el señor Netanyahu en este nuevo gobierno de urgentemente me urge ser primer ministro para que no me juzguen por corrupto. El caso es que este libro, La guerra y los judíos, bueno, más bien, y lo judío, de Vladimir Jabotinsky, se los recomiendo súper ampliamente. Fue escrito, aunque usted no lo crea, mucha gente me dice, no puede ser, pero sí es. Fue escrito en 1942 y fue publicado en Nueva York ese mismo año.
1942, y habla de la guerra en tiempo presente, cuando todavía no era el levantamiento del gueto, cuando ya estaban los movimientos de resistencia, etcétera. Léanlo, muy importante para entender lo que estaba pasando en esa época. Y casi voy a decir un anatema. Lo siento, no me avienten piedras, para que entiendan un poco también lo que están pasando los palestinos. En fin, nadie en este mundo iba a osar comparar a Jabotinsky o referir un libro de Jabotinsky para tratar de entender el movimiento que viene este año, que va a venir este año, de resistencia de lo que ustedes quieran llamar, de los palestinos en el Estado de Israel, por culpa de los sucesos que se están dando. Pero bueno, ya saben que en mentes extrañas o desenfocadas como la mía, pues este es el tipo de cosas que suceden. Entonces vamos a ver qué otros libros tenemos acá, porque esto parece una librería de viejo lo que tengo acá, o más bien de viejos, bueno, de las dos cosas. Pero tengo un montón de libros para tratar de entender cosas. Ese es el problema, tratar de entender cosas. Y ya que empecé con Jabotinsky, que nos va a servir para entender no solo lo que estaba pasando en la guerra, sino lo que yo creo que va a pasar este año en Israel, vamos a hablar de otros dos libros. Estos ya los habíamos mencionado el año pasado, pero vamos a abrir con broche de oro. No se dice, ¿verdad? Nadie ha dicho abrir con broche de oro. Si se cierra con broche de oro, ¿cómo se abre? Bueno, pues no sé cómo se abra, pero se abre con ancla de oro, vamos a decir. Entonces vamos a abrir con ancla de oro y vamos a leer este de Nazi Billionaires. Este libro lo tienen que leer también. Es muy importante que lo lean si quieren entender realmente cómo se dio la guerra, por qué se dio la guerra económica, quién se benefició de la guerra económica y quién ha respondido a la guerra económica. En breve, déjenme decírselo así muy brevemente. Para los que no lo saben, aunque ya lo habíamos dicho, quiere decir que no me prestaron mucha atención, uno de los principales ganones de la guerra fue la BMW. ¿Y qué pasó? Algo le pasó a mi micrófono. Espérenme. Yo creo que la BMW me bloqueó mi micrófono. Lo dijo, no, bloqueenlo. No soy paranoico, no crean, ¿eh? Pero bueno, la BMW es propiedad del hijo y de la familia Goebbels. Han ustedes oído hablar de la familia Goebbels. Ellos son los dueños de la BMW y además son el segundo, porque la número uno es la Porsche, pero la BMW es el segundo conglomerado que aporta más dinero al fondo, lo que sería el Social Security o el sistema de salud tipo Dinamarca de los criminales nazis en todo el mundo. Ellos son los que los financian. Pero además, si quieren así otras sorpresas, si usted come Einstein Bagels y otra serie de comidas judías por ahí, todas pertenecen a un conglomerado de nazi. Todo es un conglomerado nazi, que además sí, son también, todas estas familias son las que siguen aportando. Frisk, Goebbels, entonces los que siguen aportando al fondo de resistencia nazi. Es importante entenderlo porque curiosamente varias de estas personas reaparecen en Polonia actualmente y reaparecen en Alemania y están fabricando armas para mandar a Ucrania. O sea, el círculo se está regresando. Entonces, claro, es pura paranoia y fantasía mía, pero como dicen por allá, money talks. Y aquí hay mucho dinero hablando. Debo de destacar que hay una familia, la familia Reinmann, que se super benefició de la guerra, hizo dinero a lo loco, pero es la única familia alemana, la única y el único conglomerado industrial alemán que ha hecho algo al respecto. Primero le cambiaron el nombre de Reinmann a Alfred Landauer. Alfred Landauer era el abuelo fundador de las empresas que después le quitó Reinmann. Y Alfred Landauer era judío. Por eso Reinmann se las pudo quitar sin ningún problema, porque una vez que marcaban a alguien como judío, 16% judío, 1% judío, lo que fuera, todas sus empresas ya no, sus participaciones en las empresas no valía nada, y quien se quería quedar con ellas se podía quedar con ellas de gratis.
Por cierto, que para los que no sepan, no lo mencioné tampoco, pero ¿saben quién fue el primer novio de la señora Goebbels? Yo no tengo acá el nombre conmigo, se me olvidó, pero fue un israelí. Bueno, un palestino en esa época. Un judío alemán que se había ido a Palestina, regresó de Palestina, fue novio de la señora Goebbels, la señora Goebbels lo cambió por otro y él se regresó a Palestina y luego ya no supe, debería yo de checar si se volvió a regresar a Alemania o no. Pero yo creo que por eso la señora Goebbels se volvió tan antijudía. ¿Quién sabe qué le hizo este muchacho? No le hizo caso, la dejó abandonada en el cine, la hizo pagar la gasolina, yo qué sé, pero algo pasó ahí. En fin, el caso es que regresamos con la familia Landauer. La Fundación Alfred Landauer gasta $200 millones anualmente en financiar eventos y sucesos que se relacionen con el pago de lo que hicieron durante la guerra. Ejemplo, localizaron a todos los empleados, todas las esclavos que trabajaron en sus empresas durante la guerra para indemnizarlos o indemnizar a sus sobrevivientes o a sus descendientes. Han trabajado en contra del fondo del Social Security de los criminales nazis en América Latina y Europa. Aportan dinero a distintas organizaciones y eventos que trabajan para recordar y entender lo que pasó en la guerra. Y yo creo que la palabra clave en el programa de hoy es entender, no recordar. Yo ya estoy aburrido de que recuerde, la gente recuerda y que nunca jamás, la gente ni recuerda, ni le importa, ni sabe lo que es recordar. No recuerden, comprendan, porque al comprender podrían hacer algo para evitar que vuelva a suceder. También me queda claro, porque este es un año muy interesante, que hasta hace el año pasado, hasta mediados del año pasado, si yo le decía a la gente, ustedes pueden, participen, hagan ruido, hagan algo para que no suceda, la gente se quedaba bien con, ay, nosotros qué podemos hacer, nadie puede hacer nada, eso fue lo que dijo el presidente, eso fue lo que dijo el alcalde, siempre había algo, no se puede hacer nada. Y de pronto resulta que el año pasado, finalmente, gracias a don Manuel López Obrador, Manuel Andrés López Obrador, la gente reaccionó y se hartó tanto, que actuó y salió a la calle voluntariamente, sin tortas, sin refrescos, nada más con ganas de evitar un nuevo desastre en México, desastre político, económico, como ustedes le quieran llamar. Y de pronto la gente se dio cuenta que sí hay poder en lo que un individuo hace. Entonces, yo les sugiero que todo lo que hagan este año lo piensen y lo hagan pensando que si de veras se ponen las pilas, si de veras quieren hacer algo, si de veras motivan a la gente a su alrededor, las cosas sí pueden cambiar. No tienen que ser como estamos acostumbrados a que sean. Y este año, ese tipo de decisiones va a ser muy importante. Ahorita van a ver todo lo que va a pasar este año, según yo, nada más leyendo la rueda de la suerte del pasado. El oráculo del pasado. En fin, Nazi Billionaires. Nazi Billionaires solo es mejorado por este libro de Edwin Black, la IBM y el Holocausto. Nada más para que sepan ustedes, como una así, para echarles a perder, porque segurito que todos lo van a leer las 300, 426 páginas que tiene el libro. Déjenme decirles que sobre las 426 tiene 200 páginas de pies de página. 200 páginas para que sepan que todo lo que dice el libro está documentado y están listados los documentos, en qué archivo estaba, en qué carta estaba, en qué fecha se escribió, quiénes lo firmaron, todo. O sea, aquí no hay una palabra de ficción en este libro. Y déjenme informarles que las últimas máquinas de IBM en dejar de funcionar, las últimas a las que les apagaron el switch, adivinen dónde estaban. ¿En el centro del Banco de Alemania? No. ¿En el cuartel general del ejército alemán? No. Las últimas que dejaron de funcionar varios días después de terminadas las hostilidades, que seguían produciendo tarjetas con instrucciones para quien las estaba manejando, fueron las máquinas que estaban en Auschwitz, Buchenwald y Dachau. Esas máquinas seguían funcionando
2 semanas después de terminadas la guerra, y dejaron de funcionar porque los ejecutivos de IBM fueron a recogerlas para llevárselas y cambiarles las pilas a las máquinas y ponerles tarjetas sobre ciudadanos rusos en Berlín para poder empezar la persecución contra los comunistas en Europa, lo cual además permitió que la IBM nadie la juzgara y nadie le preguntara nada porque era fundamental y la única monopólica y fundamental para el esfuerzo de guerra norteamericano en contra de los rusos. Tercer libro. Estos libros, además, claro, ustedes saben, estos son puros libros tontos del pasado, pero piensen que IBM y el Holocausto es exactamente lo que sería hoy si tuviéramos las bases de datos de Google, de Amazon, para saber quién es cada uno, qué compró cada uno, en dónde está cada uno de ustedes, quién no está prestando atención cuando yo hablo y está haciendo otras cosas como Philip. Todo lo sabe, todo lo sabe Amazon y todo lo sabe Google. Y entonces nos tienen agarrados o no. Entonces tenemos que entender cómo se usó para entender cómo echarlo a perder. Todo tiene una razón de ser. Y ahora vamos a usar, porque luego el cerebro no nos ayuda. Entonces junté 3 libros y debo reconocer que de los 3, bueno, a ver, el primero, Incógnito, de David Engelman. Incógnito, de David Engelman. Este libro dice una serie de cosas como, por ejemplo, los partidos políticos podrían morir en un trágico accidente y la sociedad seguiría funcionando. Frases muy tontas, pero lo que dice este libro es, empiecen a pensar como incógnitos, sálganse de su marco de referencia y empiecen a pensar diferente. ¿Cuál es la importancia de un partido político? Bueno, si los quitan, la sociedad sigue funcionando. Quiere decir, ¿podemos vivir sin el PRI? Claro que podemos vivir sin el PRI. ¿Podemos vivir sin Morena? No todos, pero muchos sí. ¿Podemos vivir sin el partido que todavía no existe? No, porque hay que crearlo. Pero ya sabemos, ya dijimos hace un ratito, ya descubrimos que sí podemos crear algo. Ya descubrimos que podemos crear algo ciudadano, algo realmente nuestro, algo que responda a las necesidades de la gente. Ya descubrimos que el individuo sí tiene valor. Y descubrimos que si usamos la tecnología de la IBM, de Google y de todos ellos al revés, la podríamos usar para encontrar gente que quiera ser parte de ese partido, para comunicarlos entre ellos, para ayudarlos a trabajar, para hacerlos más eficientes, no necesariamente para matarlos. La misma tecnología podría ser usada positivamente. Lean el de IBM, les va a dar un montón de tips tecnológicos. Ellos los usaron para matar gente, pero no todos tenemos que usar a la IBM con lo mismo. Bueno, ese es el incógnito. Adam Grant toca el mismo tema. Le digo que ese tema se está poniendo, algo está pasando que se están poniendo, estos temas se están poniendo casi de moda. Adam Grant, vuélvelo a pensar. Entonces, Adam Grant tiene otras frases que les quiero mencionar. Por ejemplo, dice acá, el que es bueno pensando puede ser muy malo repensando. Quiere decir, una persona que es muy buena pensando se justifica y documenta bien sus decisiones y por consiguiente le es muy difícil reconsiderarlas. No es fácil reconsiderarlas. Y luego dice algo que decimos en este programa, pero que además lo decimos mucho más en Polémica y Café. Polémica y Café se transmite todos los martes, ¿no es cierto? Los miércoles a las 9 de la noche, hora del Distrito Federal. Y luego queda vivo el programa, queda grabado, y queda disponible para que lo puedan ver en YouTube y Facebook forever. Pero en Polémica y Café, donde estoy con el ingeniero Gurría, constantemente le pedimos a la gente que se atreva a estar en desacuerdo con sus propios argumentos. O sea, yo hice un argumento. La IBM fue usada para asesinar eficientemente a 12 millones de personas. La IBM fue usada para que ningún judío en las poblaciones a las que llegaban los alemanes pudiera esconderse o escapar del conocimiento de las autoridades militares del momento.
Bueno, ese es mi argumento, es por consiguiente la IBM es un equipo, es una organización nazi. No, el contraargumento no, la IBM es una organización capitalista a la que no le importa para qué se use su tecnología. Si los chinos la quieren para matar no chinos, se las va a vender. Si los chinos lo quieren para hacer más chinas, se los va a vender. Si lo que quieran, a la IBM no le importa para qué se use su tecnología. O sea, es estar dispuesto a estar en desacuerdo con uno mismo. Y la verdad, pues, ¿para qué lo digo modestamente? Después de haber estado en lo correcto tantas veces, ya tengo que estar en desacuerdo conmigo, hasta en esta última información, que a lo mejor no he estado tan correcto tantas últimas veces. Así que este libro, Adam Grant, nos provoca, nos suma y nos hace considerar la posibilidad de volver a pensar. Y básicamente, y esto es algo que vamos a regresar al rato en el programa, mientras estamos sentados con nuestras creencias, estas se convierten cada vez en algo más extremo y más afirmado en lo que estamos. Por consiguiente, la única manera de no ser unos extremistas es cuestionar nuestras propias creencias. Lo cual, claro, regresamos a Zev Jabotinsky, qué chistoso cómo van dando la vuelta a las cosas, y regresamos al actual gobierno del Estado de Israel. Pero bueno, eso vamos a regresar porque no hemos ido, regresaremos más tarde. Otro, este está escrito por un judío, creo que fuera del de, no, casi, ay caray, hay uno, dos, ahora que hay tres eran de judíos, incógnito, el de IBM y el de Jabotinsky, obviamente. Pues este también, los otros dos no, este también, pero este está escrito por un judío argentino, así es que vamos a darle un poco de chance también a que hablen ahí los compatriotas del sur. Y este se llama 100% cerebro. Y lo escribió en Argentina, uno de los países donde yo me atrevería a decir que el cerebro es de los órganos menos utilizados de manera constante. Ahí se usan los pies, la cabeza, pero la cabeza se usa para meter goles. Y a lo mejor ese es el mejor uso que se puede usar para la cabeza. Usarla para meter goles en los corners y no para estar pensando tonterías como lo estamos haciendo ahora. Él hace pensar en cosas muy particulares. Les voy a decir, por ejemplo, pobreza mental. Y la pobreza mental, esta es una frase que tenemos que entender para entender a los morenistas. Él dice así, una persona pobre, y pobre se refiere a pobreza mental, quiere decir, pobreza mental se refiere a que el cerebro no fue constantemente educado y promovido para pensar creativamente y cuestionar. Una persona pobre tiene menor margen para equivocarse, ya que un mismo error puede conducir a peores resultados. Lo mismo pasa con el dinero. Una persona pobre que empieza un negocio tiene mucho menos margen de equivocarse que una persona rica. Una persona rica empieza un negocio, le va mal y me fue mal en eso. Pero una persona pobre se la puede jugar todas y perder y haber perdido muchísimo menos que el pobre. Bueno, lo voy a volver a leer. Una persona pobre tiene menor margen para equivocarse, ya que un mismo error puede conducir a peores resultados. Esto significa, en mi traducción, que si yo en algún momento decidí que había una esperanza para México y que esa esperanza, después de las raterías, que nadie las puede negar realmente, exorbitantes e interminables de los partidos anteriores, esa esperanza era casualmente uno de sus miembros, porque salió de todos los partidos anteriores, pasó por todos menos por el PAN, pero yo llegué a esa decisión y voté por este señor. Retractarme me resulta extraordinariamente difícil, si no es que imposible, porque me dejaría en la pobreza mental absoluta, ya no me queda nada. Invertí mi pobreza, invertí todo lo que tenía yo para juzgar y para decidir en esta persona. Y ahora aceptar que esta persona no solo es un fracaso, sino que es un peligro, me deja a mí en la pobreza intelectual absoluta. A ver, ya me echó a sus perros este hombre, les digo que de veras, hoy me está controlando, si no es Oracle, son los perros de Manuel Andrés. En fin, el caso es que el punto es que no podemos, si queremos que alguien cambie de opinión, tenemos que entender qué está pasando.
y cómo le está funcionando o no le está funcionando el cerebro para poderlo convencer. Y estos libros no los estoy leyendo accidentalmente. Estamos buscando cómo crear una nueva mecánica política en México que genere nuevas esperanzas y posibilidades reales de un gobierno de no corrupción. Sí, eso es lo que estoy creando, aunque a ti no te guste. Pues les digo que de veras, esto es una discusión tremenda. Así es que déjame seguir en esto. Bueno, hay otros dos libros. Uno que no, todos estos dos no tienen nada que ver con todo lo que hemos hablado. Pérez, de Sol Lipskin, es un libro extraordinario. Nunca había yo visto un libro así. Si alcanzan a ver, del lado izquierdo está todos los cuentos en yiddish. Y del lado derecho está la traducción al inglés. Pero en una traducción de verdad. Es increíble cuántas traducciones. Esto es como las traducciones de la Biblia. Cuando traducen la Biblia, siempre hacen que Dios diga lo que el traductor quiere que diga. Y medio le da la vuelta a las palabritas y tú dices, ay, no, tiene que ser una mujer virgen. Oye, ¿qué es virgen? Pues virgen es que flota. Ah, bueno, ok. O virgen es que no haya tenido relaciones. Oye, ¿cómo embarazó? Pues no sé, pero acá ponle, ándale. Y le vamos modificando. Acá, este libro, Pérez era un escritor socialista. No comunista, anticomunista, es que es otra vez la misma confusión de siempre, pero en fin, era una socialista y como tal escribió muchísimas obras y fue el frente realmente de la intelectualidad judía, sobre todo europeo oriental del siglo XIX-XX. Y esto está traducido de verdad, o sea que el que quiera leer los libros de Pérez, aquí tiene una traducción real y un muy buen libro. Difícil de conseguir, pero para eso está el Yiddish Book Center de Amherst, Massachusetts. Y luego tengo que reconocer que este es el libro. Este es el libro del misterio. Este libro lo escribió un alemán que se llama Martin Heidegger. Si alguien ha oído hablar de Martin Heidegger, levante la mano y ofrézcase a traducirme, por favor, porque yo ya van 5 veces que trato de empezar a leer este libro. Este libro tiene nada más y nada menos que 300 páginas. ¿Y saben qué? Dice en la introducción del libro que esta es una conferencia que dio en una universidad. Y yo me quedo pensando, si yo estuviera sentado en una universidad, en una conferencia que se traduce a 300 páginas de un libro y que empieza con el tema filosofía y cuestionando la filosofía y la ciencia. Una transición directa y una entrada al análisis y los pensamientos y las creencias en ambas áreas. La verdad, nada más empezar con eso, ¿me vas a traducir todo lo de Heidegger? Bueno, a ver, Malky, ¿me vas a traducir Heidegger o te callas la boca? Porque la gente me quiere escuchar y si tú sí entiendes Heidegger, perfecto, y si no, callar. Es que traje todo el equipo porque yo de veras este año estoy, pero fuera de control. Y ahí va otra vez a hablar de Heidegger con los otros perros de la colonia. Yo no entendí nada, no puedo entender a Heidegger todavía, pero les prometo que antes de que acabe este año, este libro, o lo voy a tener aquí y se los voy a enseñar y me voy a rendir, o voy a haber entendido algo. Y luego les digo que entendí porque seguramente lo que yo entienda de este libro no tiene nada que ver con lo que el señor Heidegger quiso decir en esta breve conferencia. ¿Se imaginan ustedes esto en un salón de una conferencia de la universidad sin levantarse para ir al baño? Porque a lo mejor se levantaron y fue al baño y fue cuando exactamente dijo lo único que sí se entendía de lo que dijo. Ay. Miren, cuando hablamos del sol, no nos referimos solamente al sol nada más, ni a la roca caliente que representa el sol, sino que representamos al sol como un objeto, en tanto que el objeto es un objeto para nosotros. En ese respecto, lo que significa el sol y lo que significa para nuestros pensamientos. La verdad es que lo subrayé porque estaba muy complicado, pero a lo mejor así ya despierto no sonaba tan complicado, pero la verdad es que tantos objetos para los objetos, porque pues, él quiere decir, ¿qué es una cosa?
What is a thing? Bueno, en fin, esto es para los que sean masoquistas o de veras sean muy intelectuales y quieran entretenerse mucho tiempo leyendo. Un montón de libros que tuvimos para el programa de hoy, en el que ese fue el castigo porque no estuviera la Lerer que Maya, ni modo. ¿Alguien quiere mencionar algo de estos libros, por favor? ¿Alguien quiere iluminarnos, adornarnos? Adelante, Judith. No, Philip quiere comentar algo. Pues acá estamos. Sobre el libro que mencionaste de IBM y el Holocausto, es Edwin Black, que debía ser un Schwarzman originalmente. Es un libro realmente que yo considero apasionante. Es un libro, un must read, como se dice. Realmente se debe de leer para entender realmente cómo pasó esto. Y curiosamente, pues no son alemanes los que iniciaron IBM, ni mucho menos, y mucho menos nazis. Eran gente que simplemente querían, ya después los herederos de esto, querían ganar dinero, punto, a como diera lugar. Y ese señor, ¿cómo se llamaba el dueño de la compañía? Watson. Watson. Y Watson, pues cuando puso negocios en Alemania, porque curiosamente la IBM venía de otra compañía que tenía sus orígenes, los primos de los que habían hecho el IBM en Norteamérica, eran alemanes. Y entonces regresó a Alemania, y creo que es una cosa interesante, y le puso allá el nombre original, que era DEOMAG. Y DEOMAG, como tú lo dijiste ahorita, se llama DEOMAG Maschinengesellschaft en Alemania. Y entonces cuando vino la situación de Hitler en el poder y vino la restricción de como hacen el gobierno americano con mucha frecuencia cuando empiezan con las restricciones económicas, los castigos económicos a los países, que le llaman sanciones, ya se prohibía a las compañías norteamericanas hacer negocio con las compañías alemanas. Entonces para IBM pues no fue ningún problema porque tenían su compañía alemana ya creada. Entonces aprovecharon para darle al primo, que era el primo del dueño de IBM, que le correspondían acciones de todo esto, se lo fastidiaron y le dieron lo de DEOMAG, que después de la guerra no valía un clavo, obviamente, pero las utilidades que dejó sí que se las llevó IBM. Y se llevaron unas utilidades tremendas. Nada más un detallito que señala los miles de detalles de los pies de páginas que mencionabas, Daniel, sobre el libro, que es súper interesante. Las máquinas IBM trabajan con tarjetitas perforadas, que muchos hoy en día no saben ni qué es, pero nada más hay que tener nuestras edades para recordar que eran las tarjetas perforadas, que era lo que permitía, muy a la antigua, poner, digamos, atravesar una varilla entre las tarjetas perforadas y se podía sacar todas las que correspondían al tema en cuestión y de esa manera se podía conocer. Es el principio como lo hacen ahora en forma electrónica. Entonces, las lecturas de esas tarjetas eran de 30 centímetros de largo para todo el planeta. Vendía ya IBM sus máquinas. Las de la información que había pedido precisamente otro personaje que mencionaste, el ministro de propaganda, Goebbels, pidió tantos datos cuando se enteraron de la bonanza de las máquinas, que las tarjetas para el gobierno alemán no tenían 30 centímetros de largo, tenían 45 centímetros. Es decir, que eso es un detalle bien importante. Y como mencionó Daniel, sabían de todo, porque estadísticamente Alemania sí tenía muchos datos sobre sus habitantes. Pues con IBM los acabaron de tener todos. En el caso de el interés que se pidió en las tarjetas de ver quién era judío, creo que no sé si cuarta u octava generación, no me recuerdo, Daniel, pero sabían de una gente lo que quisieran. Ellos inventaron lo de la octava generación con eso. Inventaron la octava. Bueno, el hecho es de que país que invadían, muchas gentes no se podían entender cómo los refugiados en pueblos pequeños
en este caso de origen judío, gitano, lo que fuera, entraba la conquista del pueblo. Al día siguiente se plantaba el oficial de mayor rango, ya fuera un coronel o lo que fuera, en la plaza general del pueblo, sacaba una lista y decía: fulano, sutano, merengano se presentan mañana con una maletita, cepillo de dientes y todo lo demás en la estación del ferrocarril. Y la gente muy obedientemente lo hacía. No sabían que ya estaban fichados y que ese vagón al que los subían los iba a llevar a un campo de concentración o a un campo de exterminio, más bien. Y destaquemos, no eran gente que fuera necesariamente judía. No. Eran gente que pudo haber tenido un abuelo, un tatarabuelo, un bisabuelo judío y correcto, que apareció en alguna iglesia de algún pueblo cuando la fecha en la que él se convirtió, en la que la familia se convirtió al catolicismo, y por consiguiente, si tu tatarabuelo se convirtió al catolicismo, tú y todos los que siguieron tienen un 16avo judío y por consiguiente los podemos mandar como esclavos o quitarles lo que tengan. Porque además, una de las otras preguntas es ¿por qué lo hicieron? Y lo hicieron, y uno dice, bueno, porque los judíos eran ricos. No, lo hicieron para poderse apoderar de la economía. Yo no sabía hasta que empecé a leer este libro que Alemania estaba totalmente quebrada antes de la guerra. Pero totalmente quebrada. Más quebrada que Argentina. Ya con eso ya nos fuimos al extremo. Eso sí me hizo reír. Bueno, es que, y no quiero hacer de esto un diálogo nada más, lo siento de intervenir, pero es que hoy en día vemos países que están totalmente quebrados o que están en mala situación económica, verbigracia, Estados Unidos, y qué mejor negocio cuando estás mal que echar a andar una maquinaria de guerra, es lo que más te repone rápidamente la economía. En este caso, son 90,000 millones de dólares que los Estados Unidos le han dado a Ucrania. ¿Cómo lo van a cobrar? No lo sé. Será del fondo que le incautaron a los rusos de 300,000 millones de dólares que están en varios bancos de Europa, curiosamente, que también ha mordido el anzuelo y están ahorita metidos en esta guerra en una forma que pronto yo creo que estas poblaciones, y ya pasándolo a esta época moderna y en el conflicto tan pesado como es el de Ucrania-Rusia, yo creo que los europeos ahora sí que van a sufrir en este año, va a haber muchos cambios, como dice Daniel, y yo preveo que las poblaciones europeas se van a insubordinar contra sus dirigentes políticos por meterlos en la catástrofe económica a los que lo están arrastrando algunos de ellos. Véase uno que no es directamente culpable de esto, pero Inglaterra desde el Brexit ha hecho una bajada tremenda, y lo de quedarse sin la participación del petróleo, la que participaba en su economía, el petróleo ruso barato y que conseguían las cantidades que querían. Bueno, hay muchos culpables en esto, siendo sin quererle quitar a Putin su tontería enorme y su ambición enorme de quererse apoderar de todo, pero en fin, hay mucho que decir en esto y me estoy desviando. El libro de Watson vale mucho la pena sobre IBM, es realmente extraordinario. Todos los que mencionaste hechos lo son. De Heidegger no te diré gran cosa porque no acabamos. Un día hablaremos de Heidegger porque yo nunca me había atrevido a darme un clavado en la alberca filosófica de Heidegger, pero se me hace que me estoy ahogando. Pero bueno, luego les cuento, porque Heidegger también dice acá que luego se puso a preguntar qué es un ser, y acá yo también estoy preguntando qué es una cosa. Así es como, bueno, lo voy a dejar ahí con el tío cosa porque todavía no soy un ser. Pero gracias, fue extraordinaria tu participación como siempre. No sé dónde andabas durante las últimas fechas, pero espero que andes por aquí más seguido, ¿eh? ¿Cómo está doña Maya, tu mami? ¿Cómo Pues sigue? ahí en Cuernavaca, y quien esté en Cuernavaca debería de ir a visitarla. No está bien. Digo, está bien, pero no está bien, y no puedo hacer afirmaciones de juicio, pero creo que alguien que vaya y que sonríe y que le platique, o alguien que vaya y le dé 2 bofetadas, le caería muy bien. Está Ariel ahí, que no creo que le dé bofetadas, pero sí le va a... No. Tiene que haber alguien así, alguien de carácter que vaya allá y que me la despierte y la motive, porque realmente no ha estado comiendo, está muy mal ahí. Así que si quieren ir a saludarla y despertarla, Claro.
les damos puntitos y las hacemos programas especiales. Claro que sí. Y ahora vamos a las efemérides, ¿qué les parece? Ah. ¿Dónde están mis efemérides? Efemérides. No tengo mis efemérides. Bibiribibim. Ahí vienen las efemérides. Miren, acá están las efemérides. Vamos a hablar de las efemérides, pero vamos a revolverlas todas. Deja esta pantalla ahí para que ustedes vean todas las efemérides de las que vamos a hablar y yo se las voy a revolver para que vean cómo una afecta a la otra. Para bien y para mal. Primero, vamos a hablar, ahorita no les voy a hacer así, les voy a dorar la píldora tantito. Vamos a hablar de Sir Anthony Nathan, miembro del clan Rothschild en Inglaterra. Ellos no están a favor del Brexit, al contrario, ellos odian el Brexit porque saben que el Brexit era el rompimiento de Inglaterra con Europa y por lo tanto el descalabramiento de su economía, como los propios ingleses ya llegaron a descubrirlo. Pero este señor Anthony Nathan es fundamental para la historia judía porque Anthony Nathan se volvió personaje de todos los cuentos de Sholem Aleichem. Anthony Nathan era el ángel guardián de Violinista en el Tejado. Anthony Nathan era el que Tevye le dijo, oye, es que necesitamos unas monedas. Y él dijo, es que nos está yendo muy mal. Y porque a ti te está yendo muy mal, a todo el pueblo le tiene que ir mal. Primero le tiene que ir bien al pueblo para que a ti te vaya bien. El caso es que Anthony Nathan fue el primero que verdaderamente apoyó a las comunidades judías en todo lo que pudo y creó precisamente la ficción y la mística de el apadrinamiento de las comunidades por parte de la gente que resaltaba y resultaba rica. Tuvo una gran influencia incluso entre todos los que hoy llaman los oligarcas rusos. Serán oligarcas o serán muchas cosas, pero la realidad es que todos ellos han ayudado como locos a poblaciones en todo el mundo. Ahora, ya que estamos hablando de ficción, pues está Isaac Asimov. Isaac Asimov artificial, datos raros. Y uno se pregunta, bueno, casualmente todo lo que hablaba Isaac Asimov ya lo alcanzamos y lo superamos. Isaac Asimov hoy ya no es un escritor de ciencia ficción, hoy es apenas un redactor de lo que está pasando en la calle. ¿Cómo explica Isaac Asimov o cómo nos explicamos la recién iniciada carrera armamentista entre China y los Estados Unidos por conquistar la Luna? Sí, porque si ustedes han oído que ahora de pronto a la NASA le volvió a regresar el interés por mandar cohetes a la Luna, es porque tienen miedo que los chinos lleguen primero y se apoderen de la Luna y la declaren territorio chino. Y tienen miedo porque los chinos tienen ya una estación espacial cerca de la Luna mucho mejor que la que tenían los americanos con los rusos. Entonces, como ya no necesitamos a los rusos, ahora les pegamos a los rusos y vamos a competir contra los chinos a ver quién llega antes a la Luna. Pero sí, es un cuento de Isaac Asimov. Así que ahí va otro de ciencia ficción. Natán inspiró la ciencia ficción y la voluntad positiva de los pueblos judíos de Europa. Isaac Asimov predijo lo que estábamos haciendo, lo que estamos haciendo hoy. Y junto a ellos hay otro que viene como culpa, digamos, de la ciencia ficción, y es la señora Cohen. La señora Cohen, bueno, ¿y qué hizo la señora Cohen? Bueno, la señora Cohen, Ida Cohen, miren, nació en 1886. ¿Quién ha creado más ficción que la señora Cohen? Díganme. Y ficción útil, real. O sea, ella inventó la talla de copa, diseñó sostenes para todo tipo de cuerpos, nos hizo a todos vivir una juventud de ilusiones, una juventud de ficción, y bueno, marcó nuestra vida para siempre. Y eso fue la señora Ida Cohen. Tres personas que trabajaron en ficción, cada una en su propia área.
me fascina juntar estos datos porque llego a conclusiones tan interesantes. Yo creo que Isaac Asimov nunca pensó en el desarrollo de que estaba haciendo Ida Cohen, ni Ida Cohen pensó en Asimov, pero no importa, los dos influenciaron uno al otro. En fin, esos son el primer grupo. El segundo grupo de las efemérides de hoy, las empezamos con, si me puedes dar el índice no, el mero índice para que todos lo vean junto conmigo. Ahora vamos al segundo paquete. Ya vimos a Asimov, ya vimos a Nathan Cohen. Los nazis todavía no vamos a hablar de ellos. Del que vamos a hablar ahorita, y ese varios de ustedes los conocen y vean cómo se va dando toda la línea de más. Vamos a hablar primero del caso Dreyfus. Caso Dreyfus en Francia. Yo no lo sabía tampoco, esto me acabo de enterar. El caso Dreyfus fue muy famoso, primero porque el buen ejército francés, católico y antisemita, descubrió que había un espía, un señor Esternazi, pero este Esternazi que podía haber sido Esternazi o aquel nazi o alguna otra cosa, pero no, era nada más ese era su apellido. Decidió que mejor le echó la culpa a Alfred Dreyfus, al fin que es un judío y nadie se va a dar cuenta. Y le aventó la culpa a Alfred Dreyfus, pero Alfred Dreyfus le salió lo terco y desde la cárcel y con gente apoyándolo en la comunidad y en todos lados decidió iniciar una lucha. La lucha llegó a un clímax extraordinario cuando Émile Zola escribió el famoso J'accuse, en el que acusó al ejército francés de antisemita y de traición. Bueno, yo no sabía que en ese entonces, yo creí que la República Napoleónica había separado a la Iglesia del Estado. Después descubrí que no, que fue debido al caso Dreyfus, ya que el ejército francés insistió en su traición y en su antisemitismo. ¿Qué quiere decir insistió? Después de la participación de Émile Zola y de todo el mundo, el ejército francés dijo, bueno, está bien, vamos a juzgar a Esternazi. Y entonces le puso una corte marcial, lo metió a la corte un lunes en la mañana y una hora después lo soltó llamándolo inocente. Y se volvió a armar el escándalo otra vez, con la iglesia y el ejército de un lado y el pueblo y la república del otro lado. Se armaron todas las discusiones otra vez y finalmente, debido a esto, se estableció, la Suprema Corte Francesa estableció la separación de la iglesia y el Estado. No se había dado, yo creí que se había dado desde la República, pero no, se dio en función a esto. Ahora, esto, bueno, pues esto sería un punto casi sin importancia, de no ser porque unos años más tarde en Buenos Aires fue la decena trágica, la semana trágica en Buenos Aires, donde los trabajadores, ya hartos del desarrollo, porque al principio del siglo además el desarrollo del capitalismo inicial fue totalmente ibémico, es decir, era dinero a cualquier costa, muriera quien muriera y trabajara las horas. Fue una explotación dramática de la gente para generar las riquezas de los industriales. Precisamente de ahí sale Charlie Chaplin, salen todos ellos. Pero del 7 al 14 de enero en Argentina, trabajadores, inmigrantes, inmigrantes mayoritariamente judíos, pero trabajadores de todos los colores, tipos y tamaños, decidieron hacer una huelga para exigir una jornada laboral de 8 horas. Bueno, obviamente los despidieron, los eliminaron, los persiguieron. Otra vez, los militares y la policía decidieron que en vez de matar a todos los huelguistas y hacerse de muchos enemigos, entre ellos probablemente a sus propios primos, mejor van a acusar a la comunidad ruso-judía de ser ellos los creadores de los problemas. Si usted vivió en el 68 en México, yo recuerdo perfectamente bien cómo Díaz Ordaz dijo, esto es una conspiración bolchevique, después de que arrestaron a Botvinnik Kalinka, hágame favor, los apellidos, Botvinnik Kalinka, un miembro de la comunidad, muy despistado el pobre, porque además andaba paseándose por el Zócalo de turista, y lo arrestaron porque se quiso meter a ver los murales de Palacio Nacional
lo arrestaron y cuando vieron su tarjeta que decía Botvinnik Kalinka, dijeron que este era el mejor elemento que podían usar para demostrar que el movimiento del 68 era un movimiento comunista, antirreligioso, antimexicano, que no respetaba a nadie. Lo mismo pasó en Argentina con el movimiento de Botvinnik Kalinka. Tenemos aquí dos canciones, no sé si se puedan oír, pero una, no lo van a creer, pero esta canción se está cantando ahorita en Ucrania. Pues está muy bajito el volumen. ¿Lo llegan a oír? No, ¿verdad? Sí, sí se escucha muy bien. Ah, qué bueno. Sí, sí, perfecto. Qué bueno. Es que el que no lo oye entonces soy yo. Ok. Este era el himno de la revolución. Este fue el himno del movimiento del 1900, de la Semana Trágica en Buenos Aires. Vuelve a cantarse, es muy popular hoy en Ucrania. En todas las calles se levantan los obreros. ¿Cuál es el otro, por favor? Alle versöhnen zu seid und zu spreit, zusammen, die von sie's gerät, sie flattert von Zorn, von Blut ist sie reit. A schwur, auf Leben und Tod. Brüder und Schwester von Arbeit und Neut, alle versöhnen zu seid und zu spreit, zusammen, die von sie's gerät, sie flattert von Zorn, vom Blut ist sie reit. El himno, este es el himno del Bund, el Partido Socialista Anticomunista Judío, himno el cual, pues obviamente fue cantado igual en la Guerra de España que en las forestas rusas, que durante las marchas para la creación de los sindicatos en los Estados Unidos. Y quizás el ejército argentino tenía razón cuando decía que todos estos rollos de los sindicatos y los derechos de los trabajadores eran estupideces de los judíos, porque realmente unos años después, en Estados Unidos, fue bajo la presión y el trabajo y la organización de estos movimientos judíos que se creó la AFL-CIO, que hasta la fecha no solo son de los sindicatos más importantes de los Estados Unidos, sino es el que más defiende hoy a los inmigrantes y a los trabajadores hispanos dentro de los Estados Unidos. ¿Y qué empezó? Pues empezó como todos estos, luchando por las masas. Y es algo interesante porque realmente otra vez esta lucha de derecha a izquierda, que no existe realmente a mi gusto hoy la derecha ni la izquierda. Hoy existe el oportunismo y el populismo. Son dos nuevos partidos y movimientos políticos creados por todos lados y reafirmados desde Trump hasta Manuel Andrés, hasta Netanyahu y todas las pandillas, el oportunismo y el oportunismo, ¿no? Y el populismo. Y en el populismo tratan de decir que es de derecha y de izquierda, pero no hay ninguna diferencia entre el populismo de derecha que el de izquierda. Unos cuantos se hacen ricos y todos los demás se hacen más pobres. En fin, este es el segundo paquete de efemérides. Y si se dan cuenta, lo que sucedió hace casi 104 años en Buenos Aires, 104 años en Buenos Aires, se sigue dando, es un pleito que sigue vigente en casi todo el mundo. En fin, seguimos con las últimas efemérides. ¿Nos puedes poner el índice, por favor? ¿Se acuerdan que hablamos de Francia? Y hablamos de la Iglesia Católica y el ejército francés. Bueno, ¿qué les parece si hablamos de la revista Charlie Hebdo, para los que creen que el pasado no se repite en el futuro? Donde fueron atacados porque había judíos
porque pensaban, porque tenían humor, porque tenían sarcasmo, pero repito otra vez, porque pensaban. Y al atacar el pensamiento, al atacar al pensamiento occidental periodístico, podemos hablar igual que con Charlie Hebdo en París, podemos hablar de Jacobo Timerman en Argentina. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar alguna vez de Jacobo Timerman? Porque Jacobo Timerman fue uno de los periodistas más importantes que jamás hubo en Argentina. Fundó los diarios Primera Plana y La Opinión, fue secuestrado, luego lo acusaron de pertenecer a un grupo antigobierno, o sea, pensante y de izquierda. ¿Quién lo acusó? Pues la junta militar, y no hay juntas militares pensantes, entonces él fue acusado de ser pensante. Para expulsarlo, ellos decidieron, y eso nos regresa, quizás para cerrar con broche de oro todo lo que hemos hablado, lo regresaron a Israel porque decidieron que si él es judío, él debería de estar en Israel. El único problema es que él llegó a Israel y como buen judío, lo primero que hizo fue cuestionar qué estaba pasando en ese país. Y más tardó en abrir la boca y en empezar a cuestionar todo lo que estaba haciendo el movimiento sionista y el gobierno del Estado de Israel, que estos en empacarlo, darle sus belices de regreso y mandarlo al que ahora sí resulta que es el Estado al que hay que irse a asilar cuando uno piensa, por lo menos actualmente parece ser, y bueno, lo mandaron a Estados Unidos, de donde en un círculo vicioso final regresó a Argentina, donde finalmente murió, acusado de ser un traidor porque se atrevió a cuestionar las políticas israelíes que hoy nos llevan a un gobierno de 30 años. El país más democrático del mundo, lleva el mismo gobierno durante 30 años, yéndose cada vez más hacia la derecha. Y Jacobo Timerman advirtió que esto iba a pasar y el movimiento sionista se le vino encima por eso y terminó como paria en todos lados. Y regresamos al índice, por favor. Si se dan cuenta, pasamos con Dreyfus, cuando se suponía que ya había acabado, pero no. Dreyfus se repite en el mismo París con Charlie Hebdo, aunque no con el ejército francés, y se repite en Israel con Timerman, en Argentina y en Israel con Timerman. Pero para cerrar, ¿por qué no cerramos mejor con una nota amable, simpática y agraciada aparentemente? Nathan Elvis Aaron Presley. Y uno dice, bueno, eso es muy amable. ¿Qué puede haber más amable para cerrar que recordar que este señor murió? Miren, si ven su tumba, ahí hay una estrella de David, un Sion y una cruz. Porque resulta que la abuela, la Bobe de Elvis Presley, era judía. El único problema que tengo con esto es que la abuela judía de Elvis Presley, pues a lo mejor nació en una familia judía, pero se casó con un protestante y vivió como protestante. Su hija, que fue la mamá de Elvis Presley, nació como protestante y murió como protestante. Y Elvis Presley en algún momento se puso un high, se colgó un high cuando descubrió este rollo y trató de medio ser judío, pero realmente vivió como protestante y nació como protestante. De algún motivo, no sé quién hizo la tumba de la mamá de Elvis, que es la que estamos viendo acá, en donde decían, pues yo no sé quién era esta señora. Entonces le ponemos las dos por si tiene que presentar credenciales en el otro mundo. Pues por lo menos que dije, pues miren, aquí soy protestante, estoy en el correcto. Ah, estoy con San Pedro. Uy, ahora sí. Si llegó con San Pedro se amoló porque hay ni protestantes ni judíos. Pero 2 de 3 llevaba 2 opciones. Y el problema donde yo ligo a Elvis Presley es que el hacer judío a Elvis Presley porque la abuelita, la Bobe, era judía, es reenfocar y reafirmar los principios que la IBM le dio a los nazis. No existe tal concepto como la sangre judía. Créanme, me he cortado los dedos varias veces. Me sale sangre. Es sangre. That's it. Yo la pongo ahí y digo, bueno, si es sangre judía se va a elevar al cielo. No. Bueno, se va a congelar y va a crear una estrella de David. No. Bueno, algo. No, no pasa nada. Nada. Es sangre. No hay raza judía. No se lleva en el ADN. Hay ciertas cosas que sí se llevan en el ADN, porque en los pueblitos todos nos casábamos con nuestras primas, que por cierto las queríamos mucho.
Entonces, y si no las queríamos mucho, pues de todos modos nos casamos porque no había de otra. Porque si nos casábamos con los de afuera nos golpeaban o nos mataban. Para los que no supieran, había una ley en Europa Oriental en la que si un judío convertía a una no judía o se casaba con ella, aunque no la convirtiera, la Iglesia Católica tenía el derecho de quitarle a 10 judíos sus propiedades y llevárselos a ellos al ejército ruso. Eso era un suficiente argumento como para decir, ¿sabes qué? Quédate con tu prima güerita, a mí déjame a la otra, la de los pelos chinos déjamela acá y ahí nos vemos. Porque no valía la pena el riesgo. Entonces, el jugar con este tipo de cosas de que, ay, es que este tuvo la bobe de él en el siglo XVI, es darle la razón o darle cuerda a los nazis y a los neonazis. Y eso no me gustó mucho. Así que, en fin, tengan cuidado con lo que piensan este año y con lo que hagan. Este año viene salvaje. Primero, bueno, o escuchen Polémica y Café. Todo lo que no quiero decir en este programa, lo digo y me regordoteo. ¿Así se dice? No, no se dice así. Bueno, lo regozo en Polémica y Café el miércoles a las 9 de la noche hora de México. O después del miércoles en voceshispanas.com. Ahí estoy con Gurría, despedazando todo lo que pasa. Y escúchenlo, porque si usted se está preguntando qué está pasando esta semana en México, yo le voy a decir la verdad. ¿Quién está persiguiendo a quién? ¿Y quién está jugando con quién? ¿Y por qué el señor Biden, al cual Manuel Andrés se acordó de felicitar como un año después de que llegó a la presidencia, y diciendo, bueno, y eso es por si Trump dice que sí ganaste? ¿Por qué el señor Biden no quiso volar a la FIA? Ni quiso ir en su carrito a ver si había baños o no había baños, y si podía llegar y si había caminos o lo que fuera. Pero todo eso sumado a lo que está pasando en Culiacán y en todos lados, le tenemos la respuesta. Miércoles 9, porque no es tan fácil. Aquí hay que pagar entrada. Miércoles a las 9 de la noche, hora del DF, 7 de la noche, hora de San Diego, en voceshispanas.com, donde les vamos a hablar de todo lo que está pasando y cómo se relaciona dramáticamente con todo lo que estamos escuchando acá, porque lo que no mencioné, y con eso se los voy a dejar así como broche de oro para el programa de hoy, para que vean cómo lo que dijo Einstein, ¿se acuerdan la frase con la que empezamos? Somos los únicos animales que hacemos lo mismo y esperamos un resultado diferente. En el año 517 a.C., los babilonios invadieron Israel y destruyeron el templo de Jerusalén. ¿Saben por qué? Porque los israelíes de esa época decidieron que le iban a apostar a que los asirios y los egipcios eran más valientes y mejores que los babilonios. Y le apostaron y apoyaron a los asirios y a los egipcios y detuvieron los impuestos que le pagaban a los babilonios, y eso enojó mucho a los babilonios. Hoy, esos babilonios caldeos, yo les llamaría gringos. Y los otros se llaman rusos. Y hay un país en el cercano oriente que se niega a mandar armas a Ucrania porque apoya a Rusia. Y eso le llamo yo apoyar al caballo equivocado. Pero no solo eso. Para celebrar y recordar la destrucción del primer templo por los babilonios, que fue, de acuerdo al calendario judío, esta semana el aniversario, el señor Ben-Gvir, al que yo llamo nuevo ministro de terrorismo de Israel, decidió ir a la mezquita a pasearse, porque como ese territorio era el templo, pues hay que recuperarlo, porque si no lo recuperamos somos débiles y tontos, y hay que volver a ganarlo, se enoje quien se enoje, porque para eso somos los dueños. Es nuestro. Y entonces fue y se metió a provocar eso. Y con eso, no importa lo que les digan, créanme, yo conozco gente que estuvo en los levantamientos y en las resistencias de Europa. No hay nada que provoque una resistencia más constante que el ofender sus creencias. Y no me importa si las creencias son correctas o no. Ya vimos en el programa que hay que cuestionar las creencias. Pero meterse a la mezquita a decirles que eso es territorio israelí, les guste o no les guste, y que ahí van a ir a recordar el gran templo que ya no existe, pero que vamos a reconstruir ahí encima,
porque está claro, lo vamos a reconstruir ahí, bueno, lo van a reconstruir ahí encima, es provocar. Y cuando se provoca, como dijo el otro filósofo por ahí, que no fue filósofo, toda acción tiene una reacción. Total. Y este año, las acciones de israelí van a provocar una reacción extraordinaria. Para cerrar con broche de oro, por favor, cada vez que oigan que los antisemitas y más atentados antisemitas, por favor, cuestiónenlo. El 90% de lo que se llama ataque antisemita no es antisemita, es antigobierno israelí, tampoco es anti-israelí, es antigobierno israelí. Y la mitad del Estado de Israel está preguntándose cómo demonios están dormidos y han permitido que esto llegara a donde llegó. La realidad es que la gente pensante, culta, en Israel son una extraordinaria minoría, porque la gente no pensante, hiperreligiosa o simplemente hiper no pensante, tiene muchos hijos. Y en la democracia, que no es la griega, porque si fuera la griega tendrían que saber y escribir para tener derecho a votar, y a lo mejor hasta ser propietarios de algo, que eso ya, pero algo, aquí en estas democracias, todo el mundo tiene un voto. Y si uno tuvo 11 hijos y la otra se casó a los 40 años y tuvo un hijo, pues es obvio que la demografía está dictando la política. Y este año va a ser salvaje lo que va a suceder. En fin. Philip quiere ¿Recuerdo? comentar Próxima algo. semana. Sí. Philip quiere comentar algo. Gracias. Pues mira, se cubrieron tantos temas que es difícil no estar involucrado. Y nada más te faltó mencionar a los sumerios. Sí, pero es que esos llegaron tarde. ¿Qué pasa? Temprano. Son 4,000 años, 4,500 años antes de la era común. Y lo seguimos repitiendo. No, pero inventaron muchas cosas. No se olvida que conocían el teorema de Pitágoras manejado en escritura cuneiforme. Bueno. Sin Pitágoras. Sin Pitágoras. No, mira, me trajiste tantas cosas que me es difícil no agregar varias porque hay de veras muchos detalles. Lo de, por ejemplo, cuando hablaste de Dreyfus y la situación con Émile Zola, siempre hay que recordar también otro personaje importantísimo que asistió a todas estas situaciones en Francia y asistió como periodista, nada menos que Theodor Herzl, el iniciador del movimiento sionista y el creador del Estado moderno de Israel. No tiene remedio, pero así es. ¿Sí? No se puede desasociar. Y cuando hablas de Ida Cohen, pues caray, Aida era, yo aquí tengo una cosa, es creadora del sistema que sostiene a los caídos, pone en su lugar a los firmes y regresa a su lugar a los extraviados. ¿Qué más podemos decir? Es exactamente la base del Partido Socialista Judío. Entonces, y para dejar un ambiente un poco técnico, o más bien mucho técnico con Isaac Asimov, que ya no es considerado historiador de ciencia ficción, aquí hay un personaje mexicano que se llama Miguel Alcubierre, no sé si lo han oído nombrar, si no vale la pena que le echen un ojo en el sistema Google. Alcubierre en el 2015 ya empezó a ver en relación a estas situaciones del espacio el solitón, que es la onda solitaria, y para tratar de hacerlo brevemente, él por medio de lo que se llaman los agujeros de gusano en el espacio, ya han visto todas películas de ciencia ficción donde por los agujeros de gusano se puede llegar a viajar a casi la velocidad de la luz, pero hace falta un motorcito para esto. Entonces el motor que proponen es un motor que le llaman el Warp Drive, que puesto en una burbuja, según el señor Eric Lenz, que lo pueden también googlear, ya pueden encontrarse con, se hace una burbuja, según Eric, se crea una burbuja con un sistema que él explica muy brevemente y muy bien con antigravedad, y en esa burbuja se puede hacer una nave condensando y doblando el espacio-tiempo
y en esa burbuja iríamos a mayor velocidad que la velocidad de la luz, un poquito mayor. Entonces, para salir del universo inclusive, esa burbuja podría viajar fuera del universo, apoyada delante de una pared del grosor de un átomo, sin violar ninguna ley física. Estaríamos viajando a más de 300,000 kilómetros por segundo. Entonces ahí se los dejo de tarea, porque no podíamos hablar de estas cosas de ciencia ficción y no pasar por esto. Y Miguel Alcubierre, mexicano, está muy, muy metido en esto, está en Estados Unidos, obviamente, ahora. Obviamente, de veras, o sea, no está en la Universidad del Bienestar. Bueno, ya vamos a tener en la memoria ya tenemos un video de YouTube de Miguel Alcubierre. Lo vamos a escuchar a ver que a lo mejor hasta lo usamos en Polémica y Café también. Es todo un tema, créeme que es todo un tema esto, porque realmente, o también sería todo un tema ver las fotografías tan bellas que ha sacado el nuevo telescopio, el James Webb. Es increíble, y de veras está esto con los videos que ponen en YouTube a mano de gente como yo que no entiende nada de esto. Realmente entiendes. Es sensacional lo que se puede ver. Increíble que aunque no lo vemos, ahí está, ¿verdad? Mira, a pesar de todas las cosas tan terribles que vemos en este planeta y tantas guerras y tanta gente que quiere apoderarse de los bienes del vecino, etcétera, realmente lo que están logrando los hombres de ciencia, particularmente en la parte del espacio ahora, no tiene nombre. Es alucinante lo que estamos viendo en este siglo, y hay gente que está tan ocupado en esto que realmente qué felices deben de estar los científicos que se pueden llegar a ocupar de realizar sus sueños en estos ambientes. ¿Sabes qué? Yo lo voy a dejar como una pregunta. ¿Será porque la ciencia está tan desarrollada que la incapacidad mental de los extremistas está tan despertada? O sea, les asusta tanto el conocimiento que su reacción es el desconocimiento. Pero en fin, ya, estamos muy colgados. Ahí lo tienes, el ejemplo con Charlie Hebdo y la parte islámica. Y ahorita les prohíben a las niñas estudiar en Afganistán. Bueno, pero eso está bien. Luego estudian y luego ven, digo, hay cosas con las que no es cierto, tranquilas, no es cierto. Era un chascarrillo. Y nos salen como Adriana, caray. No, yo nada más quería comentar rápido que para mí, mi opinión, que todo el programa, curiosamente para mí, se enfocó en lo que Daniel dijo al principio como pobreza mental. Y ahí me quedé clavada. Pobreza mental, o sea, que riqueza mental, cómo no caer en la pobreza mental. Y me pareció interesante que en Google rápidamente busqué, y es la preocupación permanente de qué te falta en la vida es la pobreza mental. Por lo que la riqueza mental sería, en esa conclusión, lo que te aleja de la pobreza. Y creo que a mí me clavé en esa idea con todo el programa y la vi que coincidía y tenía congruencia con todo lo que dijeron. Pues vamos a tomar tu aportación para decir que este programa, así es lo que vamos a decir, un programa en el que luchamos contra la pobreza mental. Sí. Acompáñenos en Judaísmo hoy, ayer y mañana. La próxima semana a la misma hora, y les recuerdo nuevamente el miércoles 9 de la noche, hora de DF, Polémica y Café, donde nos vamos a comer vivos todo lo que ha sucedido este año, incluyendo Culiacán y Alexis. Muchas gracias. ¿Quién retoma la dirección de Polémica y Café? Polémicaycafé.com o voceshispanas.com. Lo puedes buscar en Facebook, Polémica y Café, en YouTube, Polémica y Café. Se suscriben y les va a llegar el aviso. Polémica y Café, para quienes no lo saben, Polémica y Café es el hijo putativo de la Polémica y Café que había creado Samuel Rubinstein, pero le metimos tecnología y ahora sin Samuel o con Samuel de inspiración lo seguimos y seguimos con la polémica y con el café. ¿Y va a estar en Zoom? Sí, claro, sí. Si quieres te mandamos el link, Philip. Por favor. Sí, de una vez, por favor. En todos YouTube, los que nos están escuchando,
manden su email. Si nos mandan su email, nosotros mismos les avisamos, sin que se esperen a Facebook, a YouTube o lo que sea. Sí, el mío lo tienen. No se nos olvidó, es año nuevo. Necesitamos que todos se le quite la flojera y lo vuelvan a mandar. Enriquezcanse mentalmente y llénense de energía. Mándenos sus emails ahorita a info@voceshispanas.com y los vamos a tomar como que quieren ser partícipes y los vamos a agregar a nuestra lista de correos. Y por hoy, muchas gracias. Y los que están o vayan a estar o pasen por Cuernavaca, no se esperen a mañana. Vayan a visitar a la Alererque Maya. Nos van a hacer un favor a nosotros, se van a hacer un favor ustedes y definitivamente le van a hacer un favor a ellos. Le urge ver humanos de otras edades. Muchas gracias y hasta la próxima semana o hasta el miércoles quienes nos quieran acompañar.